Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Inversiones con Propósitos. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante para todos los inversionistas y que siempre está presente. ¿Qué tan seguras son tus inversiones o lo están? El día de hoy tengo como invitado a Sebastián Berquet, quien es mi socio en Vehicle Consulting y también es Wealth Management. Mi nombre es Sebastián Berquet y como bien mencionó Génesis, me dedico al wealth management. Vamos a estar comparando la seguridad que hay en Perú, en Estados Unidos, en Europa. Amigos, ¿sabían que la mayoría que ven los videos completos en YouTube aún no están suscritos? Así que si este tipo de contenido te está ayudando a entender mejor el dinero, el mercado y las inversiones, te invito a que te suscribas ahora mismo. Encontrarás estrategias prácticas, entrevistas con expertos y otro tipo de contenido que no verás en redes sociales. Además, a fin de mes hacemos un webinar gratuito para ir más a fondo y así ayudarte a tomar decisiones con criterio. Activa la campanita y démosle con todo a esta comunidad de inversiones con propósitos. Nos vemos en el episodio. Empecemos por casa. En Perú nosotros tenemos la SBS, que es la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, que regula bancos, financieras y cooperativas. Entonces, la SBS se dedica a, por ejemplo, brinda un fondo de seguro que es el FSD, el Fondo de Seguro de Depósitos. Cubre los depósitos en bancos, cajas municipales, financieras y cajas rurales. Este monto se va actualizando cada 3 meses, bien, ha llegado hasta 130.000, de momento hasta noviembre del 2025 está en 118.300 soles. Entonces, ¿para qué sirve este fondo? Quiere decir que si el banco o la institución que está supervisada por la SBS quiebra, este fondo se activa. ¿Pero qué quiere decir? De que si tú tenías, por ejemplo, 700.000 soles en una cuenta en un banco X, este SBS solamente te va a cubrir el monto que tienen que se va actualizando cada 3 meses. Entonces, Sebastián, quiero saber por qué este monto es tan bajo. El tipo de cambio vendría a ser $35.000 aproximadamente, en comparación con otros que vamos a ver más adelante. Sí, como bien mencionas, el monto es de aproximadamente $35,000, se va actualizando y cubre justamente los depósitos en cuentas bancarias, en cajas municipales y en AFPs, que son supervisadas por la SBS, como también algunas cooperativas. Digo algunas porque no todas las cooperativas están reguladas por la SBS. ¿No? Y en este caso el monto es de $35,000 aproximadamente. ¿Por qué no es más alto? Porque cómo funciona un seguro sería bueno entender en primer lugar, ¿no? Un seguro da una promesa de cobertura del riesgo que va a proteger en caso de que suceda un evento, como la quiebra de un banco, la desaparición de una caja municipal o la quiebra de una AFP, no para poder cubrir ese monto por todos los inversionistas. Entonces lo que mide es el riesgo, se basa en datos históricos de qué tan factible es de que suceda algo y luego puede asegurar un monto dependiendo de cuánta prima le va a poder cobrar a la institución, porque la institución al estar obligada a cubrir con un seguro tiene que asumir el costo por su lado, no se lo puede cobrar al cliente. Indirectamente lo va a hacer, ¿no? A través del costo fijo que le va a cobrar el cliente, lo va a incluir de alguna manera. Pero si fuera un monto más elevado, la prima sería demasiado alta. Entonces al final lo tendrían que ser cubierta por el cliente. Entonces no puede llegar a ese monto, porque el riesgo es muy elevado en Latinoamérica. Ok, gracias, Sebastián. Ahora, otro tema que también toca bastante a los inversionistas acá en Perú, no solamente es la SBS, sino la SMB, que es la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Y para comprender, como bien su nombre lo dice, mercado de valores, eso quiere decir que, por ejemplo, si alguien quisiera invertir en equity, private equity, que es capital privado en empresas en el cual tú eres experto, o hipotecas, lo que son bienes raíces, ¿cómo sería en ese caso? En ese caso, la SMB no cuenta con un seguro, no le da una protección al inversionista peruano. Lo que hace la SMB es regula algunas de las formas de inversión, no regula todas. Hay algunas entidades que están bajo la regulación de la SMB.
Hay algunos productos que tienen estas instituciones que están supervisadas por la SMB y otras no. Entonces hay que siempre tener cuidado de con qué fondo uno quiere invertir, qué tipo de regulación tiene, pero son regulaciones, son marcos en los que se deben regir estas instituciones, mas no le dan una garantía al inversionista sobre sus depósitos. Nuevamente, el riesgo sería muy elevado para poder asegurarlo. Cuando uno, por ejemplo, quiere invertir capital en una empresa privada, ¿cuáles son los seguros, los puntos que debería tener el inversionista? ¿Entra la SBS, entra la SMB? ¿Cuáles son los puntos que debe de él considerar? No, acá no ingresa ni la SBS ni la SMB, es un mercado no regulado por ninguna de esas instituciones. Para ello se instalan herramientas de protección o de seguro particulares, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el caso de que sea una transacción de una inversión en una empresa como un private equity, por ejemplo, que esté basado en flujos de retorno, ahí se trabaja con fideicomiso de flujos, por ejemplo, que actúa como un seguro, ¿no? En el caso que la inversión se dé hacia la empresa, por ejemplo, también se puede asegurar con acciones de esta misma para poder tener algún valor. Lo importante acá es tener un valor para poner en garantía la inversión que uno está realizando, ¿no? Y en caso no se pueda dar a través de una compañía de seguros, se tiene que dar con un contravalor, y en este caso pueden ser acciones de la empresa, como pueden ser los flujos de esta misma empresa. Bien, esta pregunta se me vino también porque hace unos cuantos meses andaba en internet también buscando, ¿no? ¿Cómo es que almacenan el dinero los millonarios en Estados Unidos específicamente, ¿no? Y justamente me sale un artículo en Yahoo Finance donde dice que los millonarios no guardan, obviamente, el dinero en el banco. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos nosotros tenemos la FDIC, que es la Federal Deposit Insurance Corporation, que es un equivalente al FSD, que es el Fondo de Seguro de Depósito. Bien, ese es el equivalente en Estados Unidos. Y lo que sucede aquí es que, a diferencia de Perú, ellos cubren hasta $250,000, quiere decir $250,000. Entonces, vuelvo a la pregunta, la persona que tiene $12 millones, 7 millones, que pasa esta cantidad, ¿por qué tendría todo ese dinero en el banco? Ojo, que estos $250,000 es por persona, por tipo de cuenta y por banco. Quiero mencionar del mismo modo a la SIPC, que es la Security Investor Protection Corporation. Eso es para cuentas de inversión como acciones, bonos, ETFs, y cubre hasta $500,000, de los cuales la mitad puede ser en efectivo. Así que en este caso, ¿cómo hacen los millonarios para poder protegerse y almacenar todo ese dinero para protegerlo? Claro, hay diferentes herramientas para poder acá proteger el patrimonio, ¿no? Estructuras de fideicomiso, de family offices, de offshores, de inversiones directas en compañías, de acciones, de fondos, de derivados. Hay muchas alternativas para poder aprovechar esto al máximo. Los montos que mencionas, por un lado, en cuentas de inversión son de 500,000 hasta $500,000 por cuenta, por institución. Entonces ya con varios instrumentos de diversificación, con inversiones de aproximadamente $500,000 cada una, puede aprovecharse esta estructura. Además que también se hacen depósitos en diferentes cuentas bancarias para aprovechar el otro seguro de máximo $250,000. Y no es que se haga por un tema de creer que las instituciones van a caer, sino porque por datos históricos hemos visto banca caer, hemos visto instituciones financieras quebrar, hemos visto que justamente puede suceder esos escenarios, y los seguros que existen el día de hoy no existían hace algunas décadas. Por ende, sabemos que la probabilidad existe, y por eso las personas diversifican sus inversiones. Eso es lo que yo también había pensado, ¿no? Con la SBS, con la FSD y la seguridad que hay en Estados Unidos, que es importante diversificar y sobre todo poner en montos máximos, ¿no? Ya sabemos, si solamente me va a cubrir hasta cierto monto, ¿a qué voy a meter más? Entonces, ya sabemos lo de Perú, hemos escuchado cómo es en Estados Unidos también, y quiero llegar a una zona importantísima también del hemisferio norte, que es Europa. Bien,
en Europa. Acá Sebastián también ha trabajado. Por favor, me gustaría que comentes un poco más sobre cómo es la regulación y seguridad en Europa. Si tienes algún país específico que mencionar, lo puedes hacer. Europa es muy interesante, tiene una regulación para todo lo que es el continente, prácticamente la Comunidad Europea. En igual manera en depósitos bancarios, hasta 100.000 euros. La contraparte en Inglaterra, que es, digamos, está fuera de la Comunidad Europea, son 85.000 libras. Y para lo que son depósitos en Suiza son 100.000 francos suizos. Ya, esos digamos que los límites de seguro que tienen los bancos europeos para las inversiones en cuentas de estos bancos. En el caso de Alemania, por ejemplo, o de otros países europeos, en lo que son inversiones en fondos, en cuentas de inversión, está regulado hasta una protección de 20.000 euros, pero muchas instituciones optan acá por contratar seguros adicionales, ¿no? Que ya van por cuenta, digamos, de la institución, que pueden ser con compañías grandes como AXA, como Lloyds, como Marsh, etcétera, para poder brindarle mucho más seguridad a sus inversionistas después de las crisis financieras que se vieron también en Europa en las últimas décadas. Has mencionado un punto importantísimo y que de verdad lo quiero recalcar, que son las entidades privadas. Porque lo que he mencionado, como en Perú, que es la SBS, por ejemplo, y en Estados Unidos también, son del mismo país, pero acá en Europa tú has mencionado que también contratan a Lloyds, a Marsh, Prosegur, y esas son privadas, y me parece que dan un margen mayor al que el nacional te podría brindar. Entonces, investiguen, por favor, si es que alguno de los bancos grandes de Perú, ya sabemos cuáles son, BCP, Interbank, BBVA, tienen o no tienen estas cuentas con entidades privadas, las pólizas de seguro, cosa que en otras instituciones sí lo podemos encontrar. Antes de continuar con el episodio de hoy, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás buscando una forma de generar ingresos extras este mes? Con la estrategia correcta, puedes operar en el mismo terreno de los grandes inversionistas, el mercado bursátil, y específicamente de un instrumento que no solamente tolera las caídas del mercado, sino que se puede beneficiar de ellas. En base a mis 5 años de experiencia, he diseñado diferentes formas en las cuales tú puedes empezar. Si no sabes nada o quieres profundizar, un curso asincrónico. Si no, también te puedes unir en el análisis en vivo todos los días premercado de New York. Y si es que ya tienes tu portafolio y quieres darle este extra, o tienes alguna duda, algún problema que quieres resolver, podemos ir a mentorías 1 a 1 y yo te ayudo. Si estás listo o lista para empezar a entender cómo funciona el juego del dinero, dale clic en el enlace en la descripción y empecemos. Ahora sí, continuamos con el episodio. Entonces, ¿qué otro tipo de seguros existen con esas compañías? Bueno, como bien mencionas, en primer lugar, los bancos del Perú o las bancas latinoamericanas no cuentan con muchos seguros adicionales. Y si cuenta con un seguro adicional, es que es cubierto por el mismo cliente para proteger su dinero en caso de, por ejemplo, he visto un banco donde retiras efectivo y te ofrecen en la pantalla asegurar tu dinero por las siguientes, creo que 2 horas en caso de robo, ¿no? Por unos soles. Eso es un seguro adicional, pero directamente eh, cubierto por el cliente. Estas entidades, por ejemplo, como AXA, como Lloyds, como Marsh, ofrecen seguros para diferentes inversiones o transferencias o tipos de transferencias. Por ejemplo, en el caso de M&A, de Mergers and Acquisitions, ¿no? Cuando se hace compraventa de empresa, hay un seguro, por ejemplo, de garantías, ¿ya? Y responsabilidades. Porque, por ejemplo, puede ser que el vendedor de la empresa incurrió en falsedad de datos al momento de vender su empresa. Y el comprador, después de un cierto tiempo, se da cuenta que compró algo bajo una base que no era real. Entonces ahí por ejemplo, cubren estas pólizas. El caso de que suceda uno de estos casos no es muy alto, lógicamente que son pólizas un poco más accesibles, ¿no? Para poder incluirlas en un deal de compra-venta de empresa. No muy común en Europa. Por lo que se trata, por ejemplo, de bonos corporativos o bonos soberanos, ¿no? Existen los credit default swaps. Perdón, el credit. Credit default swaps son seguros muy utilizados en el mercado europeo
que aseguran que la inversión en un bono corporativo, en un bono soberano, que finalmente es un crédito que tú le otorgas a una entidad o a una institución o a un país, ¿ya? Esté protegido en caso de quiebra, ¿no? Eso es un credit default swap, ¿no? Que se utiliza mucho en Europa. Y por último, ya más que nada enfocándonos a la modernidad, a las nuevas tendencias, finanzas descentralizadas, criptoactivos, ya existen también, ya ofrecen entidades como AXA o Lloyds, ofrecen seguros contra hackeos, ciberseguridad, robo de criptomonedas, etcétera, que también son, bueno, ya son seguros que contrata cada inversionista, ¿no? En caso de inversiones en arte, tienes las pólizas justamente que cubren el activo en sí, ¿no? Tiene que ser almacenado debidamente, inspeccionado cada cierto tiempo. En el caso de metales preciosos hay garantías justamente de custodia, contra incendio, contra robo, aparte de estar almacenados en bóvedas acorazadas. Entonces, dependiendo de la herramienta de inversión, existe siempre una posibilidad de asegurarla, ¿no? Que va mucho más allá de la regulación que puede ofrecerte una cierta jurisdicción, ¿no? Hay hasta pólizas de seguro que cubren inversiones europeas en países emergentes, ¿no? Contra riesgo político, ejemplo, o contra riesgo de tipo cambiario. En el mundo de los seguros hay maravillas y el mundo de seguros es mucho más interesante que el mundo financiero porque siempre hay una reaseguradora que asegure el riesgo de las aseguradoras, por ende se puede llegar a asegurar prácticamente todo, ¿no? Ese es el objetivo también de este video, porque nosotros trabajamos con 3 socios, incluso más, que son de Europa. Y muchos acá de Perú están acostumbrados a los primeros que mencionamos, a la SBS y a la SMB. Oye, y te están preguntando las comparaciones, ¿no? Y por eso es que mencionaste también lo del private equity, que es la deuda privada, también las inversiones, por ejemplo, que otras personas hacen en bienes raíces. Entonces, no todo tiene que pasar por la SBS, la SMB, ni sus pares en otros países. Entonces, en Alemania, por ejemplo, cuéntanos un poco más de Auvesta, mencionaste los metales preciosos. Quiero que puedas comentar cuál es la aseguradora, cuál es la regulación, etcétera. Como comento, no todas las inversiones necesitan pasar por esos 2 puntos. Claro, tenemos que primero identificar qué tipo de inversión estamos haciendo. ¿Es una inversión en un activo o una herramienta financiera? ¿Es una herramienta alternativa? ¿Estoy adquiriendo un bien? ¿Estoy adquiriendo una promesa? ¿Estoy adquiriendo un papel? ¿No? Eso es importante definir qué tipo de inversión estoy realizando y en qué tipo de activo estoy realizando esto. Si es un bien, como por ejemplo una inversión en un metal físico, tengo la posibilidad de reasegurarlo con una compañía porque se puede basar justamente en el activo real, ¿no? Tiene un contravalor en el mercado y puede asegurar ese contravalor, ¿no? En caso de robo de pérdida, mide riesgo y le pone una tarifa. En el caso, por ejemplo, del oro, esa tarifa de seguro no pasa del 0,6% de la inversión, ¿no? Total del cliente. Entonces es una muy, muy, muy pequeña parte de lo que cuesta el seguro para proteger toda su inversión. En el caso de, si hablamos nuevamente de arte, 6, ¿m? 0,06. 0 mensual, Por eso, ¿sí? Anual es un como 0,6. si hablamos de arte. Sí. Y si hablamos de arte, la tasa del seguro también está por debajo del 1% anual, ¿no? Sobre las obras que uno puede tener aseguradas y almacenadas. Entonces también es una muy pequeña parte de lo que cuesta el seguro para este tipo de inversiones. Si lo comparamos con el seguro de un vehículo, por ejemplo, ¿ya? Y le ponemos una prima, ejemplo, de $500 anuales, es aproximadamente el 5% de un vehículo de $10,000. Quiere decir que es relativamente caro en comparación con el seguro que pueden ofrecer ese tipo
de compañías para este tipo de inversiones que son mucho más importantes, ¿no? Entonces, como bien mencionaste, muchos se enfocan en la protección que te puede brindar la SBS, la SMB, con los seguros obligatorios por ley, ¿no? Pero hay muchas herramientas de inversión que te dan una garantía de la totalidad del fondo invertido, por ejemplo, en jurisdicciones mucho más reguladas y mucho más reglamentadas que como la peruana, ¿no? Mencionaste las aseguradoras de los bienes físicos como el oro. ¿Qué pasa con el arte contemporáneo? Nosotros trabajamos con una empresa suiza, FAI, y Suiza sabemos que es uno de los países con mayor cultura financiera e inversión que hay en el mundo. Quiero que me comentes cómo es con la plusvalía en estos bienes. Claro, el caso del arte o de la fotografía física eh, cuenta con una póliza de seguro, lógicamente. Esa póliza de seguro es emitida por Helvetia. Helvetia es una de las compañías también más grandes de Europa, es una compañía suiza, y asegura en este caso la tasación de la obra de arte, ¿no? En este caso de fotografías, ¿no? Y año tras año la obra es tasada, ya que está almacenada debidamente, bajo las condiciones adecuadas, humedad, de luz, etcétera, y está sometido a un análisis de mercado justamente de arte. Se da una nueva tasación y la compañía de seguros asegura, valga la redundancia, el valor de la obra en caso de que se pierda, se incendie, se robe, se destruya, suceda lo que suceda con el bien. Gracias, Sebastián. Entonces, ya sabemos que depende del tipo de inversión, va a depender y del activo, si es que necesita alguna regulación o algún tipo de seguro, ¿no? Mientras que acá en Perú ya sabemos que tenemos la SBS, la SMB y que no todos los activos necesitan pasar por estas, porque además la SMB solamente regula, pero no ofrece seguro real sobre las inversiones. Y la cultura financiera acá en Perú es de corto plazo, instantáneo, todavía un poco cerrada a estas inversiones, mientras que en Europa es otro tipo de cultura, ¿no? A mayor plazo y también de generación, de 20 años a 50 años. Esa diferencia cultural es la que explica también por qué hay economías más sólidas que otras. Sí, al igual que dices tú, ¿no? Importante identificar qué tipo de herramienta estoy utilizando, dónde estoy invirtiendo, cómo estoy diversificando. Y lo mejor es hacerse acompañar justamente por expertos en este camino para poder tomar las decisiones más adecuadas y poder aprovechar al máximo los esquemas de protección que existen y que también nosotros buscamos para nuestros clientes. Así que no todo se trata de seguros de poblaciones, sino también la cultura financiera y la educación que hay detrás que te puedas asesorar, diversificar y proteger. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar aquí.